Tras completar el proceso de selección de todos los candidatos y candidatas que se presentaron a las convocatorias de las becas Mislata et Beca y la Dipu et Beca, esta mañana el alcalde Carlos Fernández Bielsa, junto a Ana María Julián, concejala de Educación, Alfredo Catalá, concejal de Desarrollo Económico, Toni Arenas, concejal de Políticas Públicas y Chimo Moreno, concejal de Servicios Municipales, han recibido a los 52 beneficiarios que van a realizar prácticas formativas en las distintas dependencias del Ayuntamiento de Mislata. El objetivo es doble. Por una parte, son estudiantes que en la mayoría de los casos va a ser el primer ingreso que van a tener. Ese es el primer objetivo, pero también hay otro adicional que es tan importante o más importante que que es que los estudiantes adquieran durante estos meses de verano una experiencia, que vean un funcionamiento de una administración como es un ayuntamiento, y que eso les haga que en el momento que ellos tengan que salir al mercado laboral pues ya tengan una experiencia en su currículum y que estén en una mejor disposición de lograr esa inserción laboral, que es el objetivo principal. Durante los meses de julio y agosto, los distintos departamentos municipales contarán con al menos un becario o becaria que desarrollará las tareas que en él se llevan a cabo y que estarán lo más relacionadas posible con los estudios superiores que cursan durante el resto del año. Las becas son de cosas que un ayuntamiento hace, es decir, todo aquello que tiene que ver con la gestión municipal. Nosotros intentamos abrir las titulaciones a los que los becarios pueden optar a lo máximo posible. Entonces el reparto es homogéneo y están en todos. Creo que no hay ningún departamento del ayuntamiento que no tenga un becario o una becaria durante estos meses de verano. Este es el quinto año que el Ayuntamiento lanza Mislata et Beca, una convocatoria propia de las becas de verano para estudiantes para compensar la reestructuración del tradicional programa formativo de la Diputación de Valencia. Hoy estáis aquí, la gente que habéis obtenido una beca a través de la Dipu et Beca y de Mislata et Beca, que es un programa nacido a raíz del recorte que hizo la Diputación con respecto a las becas de verano, y que el Ayuntamiento decidió que a los jóvenes de Mislata no les iban a recortar sus posibilidades y sus oportunidades, y decidimos duplicar las becas que daba la Diputación para que fuerais aproximadamente entre 50 y 60 jóvenes los que todos los veranos vinierais a colaborar con nosotros. Hombre, espero aprender y complementar mi formación para así luego, como bien ha dicho el alcalde, tener un poco de experiencia que luego a la hora de buscar un trabajo siempre viene bien. Espero tener más experiencia y formarme. En el Centro Joven del Mercado no sabemos qué tenemos que hacer, nuestras ramas son un poco distintas, yo vengo de interacción social y educación infantil, pero esperamos que algo relacionado con lo que hemos estudiado. Yo espero conseguir sobre todo mucha formación, y sobre todo experiencia, para que así a la larga, en un futuro, que podamos sobre todo poder trabajar de lo que estamos estudiando, porque si estudias algo y luego no te dan la oportunidad porque al ser joven no te dan trabajo, pues... El importe con el que se remuneran estas becas son 500 euros mensuales y a través de ellas los jóvenes tendrán la oportunidad de realizar una primera toma de contacto con el mundo laboral para de este modo conocer qué áreas dentro de sus estudios son las que más les gustaría desarrollar en un futuro.